Seguimos aquí en La Hora Contigo, el segundo bloque acompañado de Gabriel, nuestro científico uruguayo que viaja y viaja por todo el mundo, por suerte. Somos muchos, Sí. somos muchos. Se calcula, estaba leyendo, en la diáspora de uruguayos, se calcula unos 600.000 uruguayos afuera. Es decir, uruguayos seríamos más de 4 millones. Ese número, 3 millones, creo que quedó. Pero somos unos 600.000. Y científicos hay muchos y por todos lados. ¿Y por qué entonces se avanza muchísimo más saliendo del país? Sí, Sí. yo creo que sí. ¿Qué pregunta la mía? No. Sí. Es importante para la formación del científico individual tener experiencia de cómo se trabaja en lo que llamamos primer mundo, donde no hay mucha restricción en cuanto a la financiación. Yo la primera vez que fui a Estados Unidos estaba asombrado de lo que gastábamos. Se gastaba ya en experimentos, pero permitía focalizarse en los experimentos en sí, en las preguntas científicas. Más que, como muchas veces pasaba acá, es qué lindo sería hacer tal cosa, pero sabemos que económicamente no lo podemos hacer. Sí, sí. O la famosa ciencias con alambre, que se decía acá hace un lugar. Hacemos buena ciencia, pero siempre tratando de reciclar algunas cosas. Recuerdo en un momento incluso reciclamos los guantes. Sí. Entonces, tener la experiencia al menos de unos meses de vivir afuera y volver y devolver lo que uno aprendió, no solamente en el punto de vista técnico, pero también en el punto de vista de organización y de pensar en ciencia, es siempre positivo. Y es algo que yo creo que como parte de la carrera de grado incluso, o de maestría en ciencias, todos deberían hacer. ¿Te atrapa tu profesión 100%? Lo describiste cuando recién empezó el programa. Sí. Es como un niño que quiere investigar y quiere seguir descubriendo. Yo tuve la suerte de poder desarrollar algo que siempre me apasionó. Cuando empecé medicina no lo tenía muy claro. Recuerdo en 5º año de facultad que me entró la duda si dejar de todo y dedicarme a la ciencia. Recuerdo una conversación con mi padre que me dijo: medicina es algo tan grande que terminalo. Es decir, terminé, me recibí y se te van a abrir un montón de puertas que están relacionadas directo o indirectamente con la medicina clínica. Los médicos no necesariamente es el médico que va al consultorio. Hay muchos médicos trabajando en laboratorios, muchos médicos que hacen investigación, que trabajan más con ratones que con humanos. Hay médicos que se dedican a la gestión. ¿Y qué es lo que más te atrapa en este momento que has pasado una cantidad de etapas en tu vida y de evolución en tu vida? ¿Qué es lo que más te atrapa en este momento que estás en el extranjero viviendo y que decís, yo quiero lograr esta respuesta, esta solución? A ver, desde el punto de vista de investigación, me gustaría poder aportar un granito de arena en el conocimiento de enfermedades infecciosas, como hablábamos, que infectan muchísima gente y que sobre todo en el tercer mundo, como decíamos antes, en los países más subdesarrollados, pasa permanentemente y ocurre permanentemente. Entonces, con mi ciencia, donde puedo aportar un poquito a que un niño en África o en el sudeste asiático pueda tener una vida mejor, a pesar de que es bastante lejana, pero eso ya es una gran motivación. Claro que sí. Contribuir a entender cómo funciona un parásito para después encontrar el talón de Aquiles de ese parásito y decir, bueno, vamos a pegarle acá para poder controlarlo y en algún momento generar una droga, una vacuna para... Claro. ¿Pero eso estás trabajando eso? Sí. ¿O pensás que ya lo has logrado? No, nunca se logra nada. Bueno, nunca se logra lo que uno quiere. Pero creo que en todos los ámbitos pero bueno, es moverse hacia ahí. Como le decía Galeano en un momento, el horizonte para que estás y nunca se llega a él, bueno, pero me permite moverme hacia él. Exacto. Estoy caminando. Entonces,
La investigación, yo sé que no voy a resolver nada de eso, pero es una contribución mínima, pero contribución al fin, claro, hacia ese fin. Y aparte eso está siempre con un gran equipo. Yo tengo un ¿Cuáles equipo son las enfermedades infecciosas más graves que a vos te gustaría empezar erradicar. a eso o a prevenir? Bueno, tuvimos una pandemia, la pandemia de COVID, que eso nos recuerda que la gran pregunta no es si va a haber pandemia, la pregunta es cuándo. Sí. Y esto no es para asustar, esto es simplemente un hecho de la realidad. Pandemias, infecciones descontroladas siempre lo hubieron y siempre lo van a haber. Porque una vez Sí. se olvida de la gran pandemia de HIV que surgió sí, en los sí, 80 sí. y todavía la seguimos. No hay vacunas contra el HIV, es decir, todavía la única forma de prevenir el HIV es con método de barrera, preservativo. Exacto. Sí, sí. Pero una vez que uno adquiere el virus, hoy por hoy hay medicaciones que lo pueden controlar en forma crónica y uno puede vivir y hacer una vida normal siempre y cuando tome la medicación y esté controlado. Claro. Pero si entonces, esa es una gran pandemia. El COVID, por suerte, lo pudimos controlar gracias a el desarrollo de una vacuna que logró controlarlo. De varias vacunas. Varias vacunas, pero la Sí, vacuna sí, contra en el general. coronavirus. Sigue estando todavía. Y ese sigue virus. estando, pero Sí. como bien se Con predijo, más variaciones. gracias a la extensión de la vacunación, se pudo controlar y se transformó en un virus más leve. Pero Bueno, sí, ahora no creo que no hay muertes por COVID. No, que yo sepa, o por lo menos está bastante controlado. Después están las infecciones bacterianas, esas son virales, bacterianas, que el gran problema con las bacterias es que están desarrollando resistencia a antibióticos. ¿Y eso por qué? Eso es la teoría de la evolución en tiempo real. Ajá. Hay gente que todavía no cree en la teoría de la evolución, cuando la evolución es un hecho. La evolución es un hecho. La teoría de Darwin es la que mejor explica un hecho, pero lo explica. Y es un hecho, es decir, lo vemos en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa? En un conjunto de bacterias, que cada bacteria es una célula, digamos, hay variación natural. Hay pequeños cambios y diferencias entre una y otra. Cuando uno agrega antibiótico, Ajá. va a matar a las bacterias que son sensibles, pero va a haber una pequeña porción de esas bacterias Sí. que naturalmente por esa variación son resistentes. Y al haber matado al resto, esas poquitas bacterias resistentes tienen el campo libre para crecer e inundar. Se disipan. Se disipan las bacterias resistentes. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el correr del tiempo al usar muchos antibióticos y muchas veces cuando no deberían usarse? Claro. Infecciones de garganta, por ejemplo, que son virales, la gran mayoría se da antibiótico. Eso con el tiempo va produciendo selección de cepas resistentes. Y hoy en día puede llegar a ser un problema grande porque hay infecciones bacterianas resistentes a muchos antibióticos y en la medida que no se desarrollen antibióticos nuevos, estamos perdiendo la batalla. Exacto. Ojalá nunca volvamos a la era preantibiótico. Pero dice que se medican solos, o sea, se medica solo. Me duele la garganta, me tomo un antibiótico. Claro, antes te lo recetaba el médico, ahora dice no, directamente me compro un antibiótico. No. ¿Eso te parece correcto? No, que no, podamos comprar el antibiótico. Para nada, y me llama la atención que se pueda comprar antibióticos sin receta. No en todos lugares del mundo. No, es impensable eso en Inglaterra, por ejemplo. Pero bueno, esas son las bacterias. Y después los parásitos ya son organismos un poco más complejos. La malaria, los gusanos helmintos, que tienen muchas células, son muy complejos, están adaptados a vivir con nosotros. Algunos son buenos, en el sentido que se ha demostrado que algunos helmintos, algunos gusanos, modulan el sistema inmune de tal forma que puedan prevenir o mejorar enfermedades autoinmunes. ¿Qué? Eso es fantástico. Tengo un conocido en Australia, perdón, Alex Lucas y su equipo, y están probando infectar con poquitas larvas pacientes con enfermedad celíaca, por ejemplo, y revierten la patología del intestinal y los síntomas de la enfermedad celíaca administrando 2-3 larvas de gusano. La idea no es
empezar a tratar gente con gusanos, pero estudiar qué tiene ese parásito que hace que la enfermedad se aliviane. No, todo esto es fascinante. Estoy segura que los televidentes que nos están mirando están fascinados con lo que estás contando. O sea, porque es que no se habla de esto. No se habla de lo importante que es la higiene. Tampoco, como no hay, tú empezaste diciendo eso, la educación es fundamental. Es fundamental. Y ahora esto que decís que algunos parásitos son buenos, eso también, la gente como que dice parásitos y sale corriendo y empieza a tomar remedios caseros que no a veces no hacen bien. No, y cuidado con eso porque hay algunos que pueden ser tóxicos y sobre todo toxicidad hepática. Hay que ir siempre al médico. Rapidito, el aceite de coco con orégano que tiene carbacrol, ¿sirve o no? No lo sé. Bueno. No lo sé. Hay que investigar. Hay que investigar, ese es el tema. El orégano es una fuente de antibiótico importante. El tema es qué tipo de evidencia hay. Porque hay varios tipos de evidencia. Está la evidencia más anecdótica, muy típico en los médicos clínicos, es bueno, yo he tratado a estos pacientes con aceite y orégano y van bien, pero si no hay un estudio serio detrás que incluya científico, doble ciego, es decir, ni el paciente ni el médico saben que están administrando en forma aleatoria, no se puede decir nada, esa es la verdad. Entonces, por eso yo te digo, sinceramente no sé. Bueno, y una de las cosas que tienen los científicos, a diferencia de otras formas de entender el mundo, es que te dicen no sé, y no hay vergüenza de decir no sé. Claro. Y es lo mejor que te puede pasar, que alguien te diga, no tengo ni idea de esto. Está perfecto. Hay que investigar. Y sí. Y la transparencia es fundamental. Es que cuanto más uno investiga y busca respuestas, encuentra más preguntas. Gabriel, yo te tengo que volver a invitar porque ya terminamos el programa. Me encantó que hayas venido con tu mujer y tu hija divina. Así que bueno, te tengo en la próxima para ver las nuevas investigaciones. Vamos a venir todos los años. Y bueno, pero ahora creo que ya vienen con el calorcito. Uh-huh. Fue un gusto que me hayas acompañado. Realmente un programón para la gente que le interesa todos estos temas. Y es una forma de conocer y conocer nuestro cuerpo también, y en qué está la ciencia en este momento, los avances. Así que bueno, que vuelvas para Uruguay y que te vuelvas a sentar aquí. Muchas gracias, Laura. Un placer estar aquí. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Nos reencontramos la semana próxima aquí en Canal 11 de Punta del Este, en un programa más de Laura Contigo. Cuídense. Beso grande. Chau, chau.